Ahora sí, ya vamos a entrar en nuestro tema, que es analizar este panorama político y electoral. Y para eso queremos darle la bienvenida a Pedro Donoso. Bienvenido, Pedro. Ahí respectivamente sonará una canción muy especial para tu ingreso. Hola. Gracias por Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Bienvenido. Y es que además estamos súper felices de tenerte porque nos encanta el panorama electoral. Sí. Entonces, Nos encanta hablar de política. Así es, nos encanta, nos fascina. Y ya que tenemos elecciones tan seguidas. Así que bienvenido, Pedro. Les quiero contar ahora sí un poquito más del perfil de nuestro invitado de hoy. Es Pedro Donoso, y les cuento que es licenciado en Ciencia Política y Jurídica, abogado y doctor en jurisprudencia. Además, tiene una experticia en gestión de reputación, administración de crisis y análisis de contexto. Es consultor en temas de incidencia política. Se ha desempeñado como asesor ministerial y asesor parlamentario. Administrado con éxito numerosas crisis reputacionales en el ámbito público, privado y en organizaciones sin fines de lucro. Además, conferencista, invitado en congresos y cumbres de comunicación política. Y actualmente es director general del Gabinete Estratégico de ICARE, que es un gabinete de comunicación estratégica y análisis político que entiende la necesidad de las organizaciones de construir relaciones sólidas a nivel interno y externo y de romper estos mitos en torno a la percepción a la realidad. Ok, así que bienvenido, Pedro. Gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Gracias, Pedro. Y bueno, para romper un poquito el hielo, cuéntanos de dónde nace todo este amor, involucrarte en la política, a generar todo este análisis estratégico, y también que nos cuentes quién es la figura política que más admiras. Qué difícil. A ver, digamos, yo creo que incluso en la mesa de mi familia siempre consumimos política, ¿no? Y siempre he estado como involucrado en la gran discusión conceptual, ¿no? Más la política en el sentido más teórico y más de ciencia, digamos, no más allá de la militancia, que finalmente nunca ha sido lo mío. Pero siempre estuve como llamado a hacer eso, ¿no? Me interesa mucho analizar sobre todo los fenómenos, no tanto quizás políticos, más políticos sociales, digamos. Eso es como me involucra mucho más. No sé a qué figura política admiro, digamos. Puede ser de Ecuador, no ser de Ecuador. Lo que pasa es que, claro, creo que la admiración para mí es un indicador distinto. Es decir, no justificaría finalmente a esa figura, pero me parece que es sorprendente y me interesa mucho estudiarlo, y lo estudio mucho, que es Alberto Fujimori en el Perú, digamos, ¿no? O sea, creo que fue un fenómeno impresionante, he leído mucho. La verdad es que creo más que por coincidencia que por otra cosa, pero creo que es una de las figuras más emblemáticas de la historia política en el Perú, sobre todo. Y en Latinoamérica también, sí, sin duda. Y no sé si es un buen referente para presentar, pero bueno. No, totalmente. O sea, hay que entender también cuál es el fenómeno político que hay detrás de toda la gestión que él realizó en su momento. Y para ir entrando también un poquito en materia, queremos hacerte esta pequeña intro, y es: la falta de confianza ciudadana en la política se debe a, esa es la primera opción, que los partidos políticos no son vistos como instituciones serias; B, la cantidad de corrupción que hay en el país afecta en todos los sentidos; o C, el ciudadano no se preocupa por involucrarse en la política y la deja en manos de personas menos preparadas. ¿Tú qué crees? ¿Qué ha hecho esta falta de confianza? Creo que es muy difícil contestar porque evidentemente creo que es un fenómeno muy complejo. Yo pusiera en duda muchas cosas. Primero, pusiera en duda que la gente no se involucra en política. Creo que eso es un mito que ha sido repetido y que no es real. Lo que pasa es que la gente no se involucra en la política que nosotros consumimos. Pero el hecho de estar involucrado en la organización barrial, en la organización finalmente sindical, en la organización de padres de familia de un colegio, creo que eso es política también. Creo que tiene mucho de todo, pero además creo que también es como muy injusto culpar a la ciudadanía de su alejamiento con la política cuando la ciudadanía tiene otro tipo de intereses, digamos, ¿no? Sobrevivir ahora es uno de ellos. Entonces, creo que es muy difícil como señalarlos. Creo que puede ser todas las anteriores. Todas son correctas y se aplican. Pedro, ¿tú sientes que en Ecuador tenemos partidos políticos como tal? ¿O un sistema de partidos? En efecto, no, y digamos lo estamos viendo, ¿no? Yo, por ejemplo, soy muy reacio a señalar el fenómeno de la cantidad de partidos como un problema. Para mí eso no es un problema, digamos, ¿no? Y hay otro mito. Mientras más partidos hay, más se fragmenta el voto. Eso no es real en toda su dimensión.
Tú tienes, por ejemplo, Javier Rodríguez, que es un analista de datos muy, muy importante, ecuatoriano, que está en Estados Unidos. Él escribió un paper, digamos, sobre todo, por ejemplo, en la elección de autoridades locales, me parece que era, no me acuerdo, en 2019, donde, por ejemplo, Cynthia Viteri, ¿no es cierto? La alcaldía de Guayaquil tuvo 18 candidatos. Fue el cantón que más candidatos a la alcaldía tenía y Cynthia Viteri sumó más del 60% de los votos. Entonces, no es real la correlación de mientras más candidatos, más fragmentación del voto. No siempre es así. Digamos, siempre cuando tengas una figura que sí sea mucho más legitimada por la ciudadanía. De acuerdo, pero ese mito, digamos, o sea, así como un titular no es real, digamos. Así claro, y ahí no recae en esto que finalmente cuando vamos a votar y tenemos candidatos que sacan el 0,4%, el 13%, el 20%, no está realmente eligiendo una mayoría, sino que tú ganes con un 20% es brutal, ¿no? O sea, finalmente... Como el caso de Yunda en Quito. Exacto. O sea, él gana con 200 y pico miles de votos. Totalmente de acuerdo. Ajá. Digamos, ahí el fenómeno que yo creo que hay que analizar mucho es o la diversidad o el bipartidismo. Y yo personalmente prefiero la diversidad, porque yo no quisiera finalmente tener que elegir entre uno y otro. Prefiero tener una diversidad, si bien entiendo el problema de representatividad de ganar con un margen estrecho, pero a la larga esa es la democracia finalmente, ¿no? Uno gana, puede ganar incluso por 3 votos. Creo que el conflicto no está ahí. El conflicto es la incapacidad social de conflictuar. El conflicto está en la incapacidad de reconocer al conflicto como parte de la democracia y aprender, digamos, a resolver, digamos, esos conflictos, ¿no? De acuerdo. Y ahora vamos ya a nuestras 3 Pero verdades. Pero ni siquiera contesté la pregunta. Creo que no existe un sistema de no existe un sistema de partidos como tal con estructura. Bueno, algo que desde la Fundación Conrad hemos visto mucho es candidatos que muchas veces son outsiders, no son formados dentro de una estructura partidista y es algo que sí estamos buscando cambiar a través de la formación también. Creo que ese fenómeno es mucho más grave que el tener muchos partidos. Yo siempre repito esto, el Ecuador es este país de candidatos sin partidos, de partidos sin candidatos y de candidatos y partidos sin ideología. Pero hay cosas mucho más graves. Es decir, aquí, digamos, un partido político adopta un candidato que incluso hizo investigación en contra de ese partido político o en contra de la líder de ese partido político. O que empieza siendo de izquierda y de pronto se vuelve de derecha. Exacto. Entonces, o ya para todos es centro, soy centro izquierda, soy centro derecha y muchas veces la conveniencia también. Totalmente. Y ahí hay un problema ideológico, pero también es un problema de injusticia estructural. Es decir, Juan es un militante de un partido y ha militado 25 años en ese partido. ¿Por qué él no tiene el derecho de terciar por la presidencia y tiene el derecho, digamos, un outsider que ni siquiera tiene una relación militante ideológica con el partido? ¿Y tú a qué crees que se deba eso? Yo creo que finalmente a esta necesidad de ganar, de no construir estructuras reales, de no entender finalmente la relación de los partidos políticos, de la presión social también, yo digo, del populismo antipolítica, ¿no? También, es decir, esta discusión de por qué la política es financiada por el Estado. Digamos, eso en democracias maduras es como una discusión que no se tiene, porque finalmente el Estado es el que tiene que establecer un financiamiento de todos los partidos políticos para que no se convierta en un hobby de la gente que puede costear la política, ¿no? Entonces, creo que esa es la discusión. Y ahora justo para el panorama 2025 vemos que todavía va a haber outsiders, sin duda nuevas figuras que se han cambiado para poder tener un espacio también en la papeleta electoral, que las hemos visto con una organización política, las vamos a ver ahora con otras, pero ¿hacia dónde crees que se va a inclinar el péndulo? Yo vengo a arruinarles el podcast porque creo que es muy temprano para hacer un análisis del proceso electoral, pero sin embargo me atrevería a decir que el gran problema del 2025 no es el tema electoral. El 2025 va a ser un año profundamente transicional. No solo elegimos presidente y asamblea, se va a renovar parcialmente la Corte Constitucional, totalmente el Consejo Nacional Electoral, hay que elegir fiscal, superintendencia de Economía Popular y Solidaria, hay que elegir superintendente de bancos, que no está posicionado hoy. Es decir, va a ser profundamente transicional el 2025, sumado obviamente al proceso eleccionario. Y eso sí provoca, ¿no es cierto?, que los problemas se profundicen, que las discusiones, además de los grupos de poder, intenten cooptar estos espacios, sumado a los problemas que ya estamos viendo hoy, ¿no? Entonces el 2025 va a ser un año muy, muy complejo, más allá de lo únicamente electoral. Y yo creo que ahí obviamente entra esta necesidad de ganar el poder, obviamente, porque si es que estás ya arriba es también un poco más fácil, ¿no es cierto?, poner tus ternas, etcétera. Ya.
Habíamos estado revisando un poco, por ejemplo, datos de ciertas encuestadoras que empiezan a sacar ya datos. Veíamos, por ejemplo, en, no sé, movimientos como RC que se empiezan a perfilar estos precandidatos y que se está decidiendo a quién poner. Entonces, por ejemplo, Comunicaliza nos decía, bueno, si es que ponían a Gustavo Yalc, tenían un 17% de intención de voto, que si es que pones a Luisa, ¿no es cierto? Que ahí tienes un poquito más, que es como un 21%. Hacían un análisis inclusive del presidente Daniel Noboa, decían, tiene más o menos una intención de 32% de voto, pero esto puede ir de crecer. ¿Cómo analizamos esta intención de voto? Que sí puede ser un poco diferente a la gestión per se que puede tener el gobierno, una aceptación alta de un 52%. ¿Por qué digo yo que es muy temprano ahorita para hablar de un panorama electoral? Porque para nosotros este es un indicador que es fundamental, que es del humor social. Es decir, yo cuando tomo un cuantitativo, ¿no es cierto? Nosotros trabajamos con una encuestadora específica. Cuando yo tomo un cuantitativo, me parece medio irrelevante la valoración de la Asamblea, la valoración del presidente. Busco el humor social siempre, digamos, ¿no? Porque el humor social, digamos, es un indicador que te marca cómo puede reaccionar la sociedad con distintos fenómenos. Una sociedad más pesimista es menos permeable a cambios, es más, digamos, permeable a, digamos, convulsión social, etcétera, ¿no? Entonces, el pesimismo ahorita, de acuerdo finalmente a Perfiles de Opinión y a Click Report, son dos encuestadores que consumimos, está indicando unas cifras bastante contradictorias. Un pesimismo presente medianamente establecido, un 54% en Perfiles de Opinión, pero un pesimismo futuro bien alto. Y el Click Report, un pesimismo presente alto y un pesimismo futuro bajo, ¿no? Lo que les quiero decir es que es muy difícil ahorita medir el humor social, ¿no es cierto? Y eso provoca que sea quizás incluso hasta un ejercicio innecesario establecer intención de voto, ¿no? Porque es lo que usted dice con toda la razón. Una cosa es valoración de gestión, otra cosa es imagen, otra cosa es credibilidad y otra cosa es intención de votos. Hay N ejemplos de candidatos que han tenido una muy buena imagen, una muy buena valoración de gestión, una muy buena credibilidad y una intención de voto bajísima. Veamos Paco Moncayo en las seccionales, digamos, en las últimas seccionales, ¿no? Entonces, digamos, son cosas totalmente distintas. Yo creo que la intención de voto, medirlo con tanta anticipación, no tiene mucho sentido. No es tan real. Ahora, claro, la aceptación del presidente ha venido fluctuando entre 80%, hablamos actualmente de quizá un 50%, pero aún mucha gente puede estar en el radar que él pueda reelegirse o no. Esto es algo que también habrá que ver si es viable. Y quisiera entender cuál es tu percepción de qué influye en el humor social de los ecuatorianos. A ver, son varios factores, digamos, no creo que haya un solo indicador, pero evidentemente es obviamente la violencia que se vive, la ruptura del tejido social, la crisis económica, es decir, es una sumatoria de cosas, ¿no? Lo interesante en el fenómeno que estamos viendo ahora es, por ejemplo, con cifras de Perfiles de Opinión, el 2023 tuvo un promedio de 9 de cada 10 ecuatorianos y ecuatorianas pesimistas del presente en todo el 2023. Hoy, digamos, creo que los problemas que vivimos del 2023 no están ni mínimamente resueltos y el pesimismo ha caído, ¿no? Esa es una cifra que también nos llama muchísimo la atención y si bien el pesimismo empieza a crecer, hoy se ubica en el 54%, como les decía, de Perfiles de Opinión, empieza a crecer, es súper ralentizado ese crecimiento, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de Guillermo Lasso. Guillermo Lasso tomó con un alto pesimismo del 2021, logró bajarlo a un 40%, pero de diciembre 2021 a enero del 2022 el pesimismo se disparó, digamos, ¿no? Este fenómeno no estamos viendo ahora. Hay un montón de factores. Creo que evidentemente lo que se está viviendo ahora socialmente es bastante complejo. Creo que aún no estamos entendiendo cómo la violencia está cambiando el mapa de este país y no solo el mapa político-social, el mapa comercial, digamos, ¿no? Una cadena de televisión publicaba hace varios meses, yo siempre repito esto, que hay aseguradoras que ya no te aseguran tus bienes, por ejemplo, en cantones específicos. Y es como es una locura. Que es la realidad que cambia, digamos, el mapa, incluso comercial. Y el problema es que finalmente socialmente no nos estamos dando cuenta qué es lo que está sucediendo y tampoco estamos reaccionando a un problema con el cual no hemos convivido y no lo entendemos. Qué fuerte y sin duda la prioridad uno de uno para decidir por qué candidato vamos a optar va a ser el eje de seguridad. O sea, si no vemos resultados rápidos, y además ese es otro tema, nos gusta sentir que al día de mañana pues ya vamos a tener un Ecuador de paz, por decirlo así, un Ecuador 100% seguro. Y esa percepción también puede alterar mucho porque hay una gestión que de momento puede ser sostenida o que se está vendiendo desde una percepción frente a lo que realmente puede estar pasando. Y es de entender también que hay transiciones y que pues los planes tampoco es que se van a ejecutar en 24 horas.
Yo creo que la sociedad del siglo XXI además se caracteriza por eso, digamos, ¿no? Hay un escritor argentino que recién escribía un texto muy cortito, bien interesante, que decía: la sociedad del siglo XXI ya no le interesa leer, quisiera haber leído, digamos, ¿no? Es decir, no le interesa vivir el proceso, quiere instagramear el suceso, digamos, ¿no? Y finalmente, digamos, esto de entender que, por ejemplo, la violencia es estructural es muy difícil. Hay un fenómeno que se llama la causalidad mágica, que se deriva de la criminología mediática, que es la necesidad social de tener respuestas, ¿no? A mí no me expliques, dame la respuesta. ¿Quién es el culpable? ¿Cómo lo resolvemos? Y claro, usualmente, finalmente, el poder lo que intenta es darle respuestas rápidas a la sociedad, que además te va a elegir en 4 meses, ¿no? Y empiezas, digamos, a disfrazar un verdadero problema social, una fractura social que no se va a resolver en el corto tiempo, no importa lo que hagas, finalmente, ¿no? O sea, en el corto plazo no va a haber una resolución a la violencia. Es que es muy difícil recuperar esa confianza ciudadana, finalmente, por ejemplo, en temas institucionales, las instituciones per se, hablábamos de la participación al inicio. ¿Cómo quiero participar si no confío en lo que estoy participando, por ejemplo? Entonces, creo que esa recuperación es el punto principal, esta recuperación ciudadana de la confianza para que mejore el tema de la política. Pero, y además, perdón, solo por el tema de la confianza, que es un indicador súper importante, el informe de desarrollo humano del 2022, me parece, del PNUD, concluía que América Latina es la región más desconfiada del mundo. Pero no es una región en donde desconfiamos del político, no. La confianza interpersonal en el Ecuador no existe. Y esa puede ser una de las razones también del pesimismo, digamos. Es decir, si yo no confío en el policía, en el juez, en el asambleísta, en el presidente, tampoco confío en mi vecino, los conflictos sociales que existen van a tener que ser resueltos. ¿Y cómo se resuelven? Pues de manera individual. Y la violencia usualmente aparece en ese proceso. Justo que mencionas de este tema, te trajimos ahora en estas realidades cruzadas un poco de información y justo topamos el tema de la confianza interpersonal. Así es. Veíamos, según un análisis presentado por el Barómetro de las Américas de la POP 2023, nos decía: Ecuador en la confianza interpersonal está en su punto más bajo desde el 2014, al punto que ahorita la confianza es apenas del 46%. La Vero tiene otros datos. Justo este mismo análisis nos presenta que dentro de las instituciones que deberían generar confianza en el país, los partidos políticos representan al menos el 14%, la Corte Nacional de Justicia un 21% y las elecciones en general un 26%. Ahora, estos números, ¿qué te dicen a ti? Somos pesimistas. Desconfiar. No es que somos pesimistas en sí mismo, porque no es una categoría antropológica la del pesimismo, sino es una situación del humor social. Claro, pero finalmente el desconfiar, quizás es natural que desconfíes en tu político, porque además el Ecuador y Latinoamérica tiene esta capacidad de este populismo antipolítica. Todo es culpa de la política, ¿no? Cuando en verdad, digamos, este país tenemos problemas estructurales porque tenemos una ausencia de élites brutal. Es decir, el Ecuador no es un país que produce información, por ejemplo, ¿no? Es muy escasa la información que te da la academia. Para mí la academia es el gran ausente de toda esta discusión y tiene responsabilidad en el desgaste democrático. Es decir, no todo es la política. Entonces, cuando tú generas este populismo antipolítica, esta demagogia antipolítica, ¿no es cierto?, también trasladas esta desconfianza a los partidos políticos, porque el partido político lo que hace es escoger la primera carta al que no parece político y al que en su discurso dice que no es político. Así es, ¿no? Que es bárbaro. Es terrible, digamos, ¿no? Es decir, somos estas democracias tan inmaduras que elegimos al que dice que no es la profesión que nos debería dirigir. Es brutal, como que si fueras donde un médico que te dice: no te preocupes, yo no soy médico, pero te voy a operar. Exactamente. Pero el otro día, Sebastián Grumberger, que es el director del Programa Regional de Partidos Políticos de la CAS, justo así ese símil, que los partidos políticos u organizaciones políticas terminan convirtiéndose en este reflejo de la sociedad también. Totalmente. Y es algo que debemos entender de qué estamos eligiendo y qué estamos representando. Ahora sí, antes de pasar a nuestro segmento de juegos, yo quisiera ver tu percepción sobre cómo vamos a hacer este cambio o esta transición si es que el presidente decide pues candidatizarse, se va a elecciones, ¿quién va a asumir su cargo temporalmente? ¿Verónica Abad, que legalmente correspondería eso, o cómo se ve ese panorama? ¿Qué se hace? O sea, creo que hay dos escenarios, ¿no es cierto? Que asuma o que no asuma, de que trajeron a un experto para decirnos lo lógico. Creo que sí, digamos, son dos escenarios reales. A mí lo que me llama mucho la atención es la capacidad de Noboa de hacer que toda la institucionalidad funcione a favor de él, que cuando llegó al poder, para mí finalmente era uno de sus grandes incógnitas, ¿no? Porque llegó huérfano de relaciones políticas institucionales
en una guerra de interfunciones que estábamos viviendo en ese entonces y que ahora está mucho más profundizada, digamos, ¿no? Es decir, sea lo que sea, solo hasta anteayer teníamos ya un presidente del Consejo de la Judicatura encargado, tenemos un superintendente de bancos encargado, una superintendencia de Economía Popular y Solidaria prorrogada en sus funciones. Es decir, teníamos un presidente de la Corte Nacional de Justicia encargado. Es decir, las decisiones en el país están encargadas y eso finalmente es grave. ¿Y por qué quiere decir esto grave? Porque toda la institucionalidad ha funcionado a favor de Noboa y eso me ha sorprendido y ha habido una operación política al respecto. Entonces, el escenario primero es que no lo asuma. Yo ahí no entendería cómo, pero creería que sí. Y el segundo escenario es que lo asuma y yo no creo que sería un issue tan importante porque estamos viviendo otro momento. Es decir, digamos, yo creo que con la militarización del conflicto, otras son, digamos, los tomadores de decisión, diría. Es decir, los militares tienen ahorita una presencia mucho mayor, finalmente hay un costo para la democracia que eso suceda. Entonces, no sé si tendría como un campo abierto para cambiar todo. Entonces, aquí dicen, no, es que quitaría lo del IVA, lo tiene que hacer a través de la asamblea, entonces no es tan real. Traería a X, Y o Z, pero no lo sé, digamos, no sé si es tan así. Creo que es un issue más para el presidente que para la sociedad. Pero que sientes que no sería algo que cambie drásticamente la decisión ciudadana. Yo creería que no. Además que por la temporalidad también es cortito. Son 4 meses, sí. Creo que es una discusión bastante banal y de interés solo de Carondelet, que además que su juego es que nosotros discutamos algo que es banal finalmente. Ahora sí vamos ya a nuestro segmento de juegos. Divertido. Y para esto tenemos Adivina el personaje. No puedes creer. Se hace descripciones, de algunos personajes políticos donde tú con las características vas a adivinar de quién estamos hablando. Esta figura bastante representativa de los años 80 fue un político respetado e incluso temido por muchos. Dado su fuerte carácter, llegó a ser presidente de la República en una ocasión, también se desempeñó como diputado y alcalde de una de las ciudades más importantes del Ecuador. La abanderó siempre un partido cuyos colores son rojo y amarillo. Finalmente su vida corrió riesgo al verse secuestrado en el Taurazo en la base aérea de Taura en 1987. ¿Hablamos de? Cleo Ferris Cordero, estaba súper fácil. Bien. Yo estaba medio nervioso, pero dije, si esa es la descripción, está facilísimo. Eso te facilita. Muy bien, nuestra segunda figura es una figura política que se volvió tendencia en 1996. Tuvo como principal rival a Jaime Nebot en la segunda vuelta que definiría al ganar esta presidencia de la República. Quizá una figura muy representativa por la forma de hacer campaña y gobierno, donde pues aquí vimos algunos tintes populistas a través de la llamada fuerza de los pobres. Además tenemos temas controversiales que surgieron durante este cortísimo periodo de gobierno de 6 meses. Y dentro de estos eventos vimos, por ejemplo, el tema de las mochilas amarillas, donde aquí se hablaba de una posible negociación y sobreprecios. Este personaje es... Abdalá Bucaram. ¿Se imaginan a Abdalá Bucaram con TikTok? ¿Y ahora? ¿Y ahora? O sea, yo decía, es una locura total. Y aparte que él claramente dice que él es el único loco que ama, así que otro loco no hay aquí. No. Él lo ha dicho firmemente en sus redes. Seguro que estaría en la papeleta. 100%. Posiblemente. A ver, tercer personaje se encargó de redactar la segunda constitución de Ecuador en 1835. El 31 de enero de 1834 fue proclamado jefe supremo de Estado en Quito y el 1 de febrero en Cuenca, con lo que se consolidó la unidad nacional en torno a su persona. Se opuso al proteccionismo en materia de importaciones, pues creía que la competencia con sus productos del extranjero mejoraría la producción. Además, él estaba en uno de nuestros billetes de sucres en esa momento. Y un Qué hint difícil, adicional, fue el Súper primer presidente ecuatoriano del Ecuador. Ecuatoriano, exacto. Exacto. Sí, claro, no puede ser Flores, entonces tiene que ser, Entonces, no sé. ¿es el segundo? No sé, Roca, no sé. sí. ¿En serio? Sí, Roca. Vicente Rocafuerte. No, Vicente Rocafuerte. No, yo hablaba de Vicente Ramón Roca, no. Que salía en nuestro billete de 10,000 sucres. Yo tengo esa figura clarísima. Ahí Es que yo nací con la dolarización. Sí, claro, cómo no. Me acaba de decir, abuelita, nada que ver. Pero lo Todos tengo como- ahí en la mente. De Oye, 10,000. Y el billete era blanco, ¿no es cierto? Sí, el blanco. Y tenía unas tortugas de Galápagos. Sí, ya él salía, Ya, era ya. Vicente Rocafuerte, sí. Hay que mostrar el billete de por 10,000 favor. sucres, por favor. A ver, último personaje. Este está un poco más complicado. Es activista ecuatoriana. O sea, pero me hicieron creer que estaba súper fácil el juego y después al Claro, final me sacaron la esto madre. es en claro. ascenso. Se afilia al Partido Socialista Ecuatoriano después de divorciarse
En 1930 empieza a realizar marchas a favor del indigenismo y sus derechos. Hace énfasis en los derechos laborales y el reclamo a las tierras. Para 1944 hace un movimiento que respalda la candidatura de Velasco Ibarra hacia su presidencia. Para 1946 funda la Federación Ecuatoriana de Indios junto a otros líderes campesinos para promover la distribución de las tierras y finalmente funda en este mismo año la Federación Ecuatoriana de Indios y crea el primer sindicato agrícola del país. Tránsito Maguaña, pues. Tránsito Maguaña, muy bien. No sabía si era ella o Dolores Cacuango. Sí, no, Tránsito Maguaña. Un personaje muy querido de nuestra historia. Así y para las mujeres también un personaje emblemático. Ahora sí, ya vamos a nuestras conclusiones de cierres, amigos, porque estamos ya terminando este capítulo de podcast. Y para eso, Pedro, además de agradecerte, queremos preguntarte qué recomendaciones nos dejas a los ciudadanos y especialmente a los jóvenes que representamos el grueso popular también para estas elecciones. ¿Cómo decidir mejor? Sí, yo soy como muy malo para dar recomendaciones a la ciudadanía. Creo que es bastante injusto exigirle cosas en un momento tan complejo, digamos, ahora para la sociedad. Creo que más responsabilidad tienen las élites y tenemos los que finalmente hacemos análisis, opinión o lo que sea, ¿no? Pero sí creo que vale la pena como identificar fuentes claras de información. Creo que es un ejercicio bastante válido, ¿no? Es decir, qué finalmente puede servirte y qué no, y poder jugar en ese ejercicio de poder empaparte con la mayor cantidad de información validada e importante posible. Pero creo que el secreto está en escoger bien tus fuentes, ¿no? Que hay, antes de darle la palabra al Gaby, me sumo a lo dicho y justo la anterior invitada que te antecedió a ti, era Caro Basantes, que tiene su medio de fact-checking y ahí resaltamos la importancia de que, especialmente en redes, como nos encanta y ahora consumir todo a través de estos medios, por favor veamos espacios de fact-checking, que no todo lo que estamos viendo es real y sin duda en elecciones pues va a ser uno de los espacios que más vamos a requerir, entender qué noticias sí son ciertas y también conocer mejor pues las propuestas de los candidatos. Y finalmente, ligado con lo que nos dice la Vero, que también es un tema de confianza, cerrando el tema de confianza, preguntarte qué elementos nos pueden ayudar entonces a recuperar esta confianza en la política. Yo creo que el problema no es que recuperemos la confianza en la política, sino la confianza entre todos, ¿no? Ya. Y creo que hay un factor súper importante y súper rapidito, que es, nos olvidamos que vivimos una pandemia. Eso es como fundamental, digamos. El mundo no es el mismo en la prepandemia que en la pospandemia y eso fracturó un montón de cosas, ¿no? Fracturó nuestra confianza, fracturó finalmente esta capacidad de consumir información, por ejemplo, ¿no? No sé si es fácil tener confianza en la política, creo que es unos peldaños de a poco. Creo que sí vale la pena empezar a confiar finalmente en el otro y en la lógica de la organización más cercana y para ser protagonista incluso, ¿no? Crea tu propia organización de barrio, etcétera. Creo que solo la confianza interpersonal va a ayudarnos a mejorar la confianza en lo demás. Qué bonito, cómo ser más unidos como ecuatorianos, cómo mejorarte y fortalecer el tejido social también, algo súper importante. Identidad nacional, que a veces nos falta un montón. Sí. Sí, y muchísimas gracias, Pedro. Ha sido un gusto compartir este podcast contigo. Gracias a todos y todas por seguirnos una vez más. No se olviden de ver estos videos en YouTube de Caos Ecuador y también lo pueden escuchar en Spotify. Gracias, Pedro. Nos vemos en la próxima. Hasta la próxima.